Continuamos con más información, esta vez el análisis internacional de nuestro querido Alberto Ruscolequier. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas tardes. Bueno, contame cómo está un poco la situación, cuánto afectó la situación de Joe Biden y cuál es la relación que puede llegar a tener Kamala Harris con respecto a la situación que hay entre Israel y también el Líbano. Hubo mucha tensión en ese sector. Contame, Alberto, cuáles son las novedades. Mira, en realidad yo te diría lo siguiente. La primera novedad es que hoy hubo un pronunciamiento de la Casa Blanca que fue emitida por la vicepresidente Kamala Harris. Lo que quiere decir que parecería ser de que como ahora los pronunciamientos de la Casa Blanca, el vocero va a ser la vicepresidente. Primera cuestión. En segunda instancia te quiero comentar que evidentemente lo que sucedió el sábado, hace 48 horas, respecto del ataque, ese misil, concretamente que disparó Hezbollah, que cayó en los altos del Golán, concretamente sobre una aldea drusa. Hay 4 aldeas drusas en los altos del Golán. La aldea Magdal Shams, en la cual viven aproximadamente 20.000 drusos, matando a 12 niños y una cantidad de heridos. La verdad que cuando uno analiza los pronunciamientos de Kamala Harris respecto del pronunciamiento que ella tiene permanentemente respecto de Gaza, la verdad que no es una persona que acusa básicamente al terrorismo de una manera frontal, no es siempre se lamenta por las víctimas, claro que hay que lamentarse por las víctimas, qué duda cabe, Santiago, pero como que él va lateralizando, por lo menos en la exposición pública que hace, que nunca se expresa directamente contra los movimientos terroristas que concretamente provocaron la invasión del 7 de octubre. Y esto lo comento porque evidentemente cuando la semana pasada estuvo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, estuvo reunido con el presidente norteamericano Joe Biden, también se reunió posteriormente en Florida, en la residencia Mar-a-Lago, con el expresidente Donald Trump, que eventualmente puede llegar a ser nuevamente presidente en el mes de noviembre Claro. si finalmente consigue los votos. Lo concreto es que hay una diferencia respecto del pronunciamiento del enfoque que tiene la Casa Blanca, sea que sean los demócratas o que sea el Trump. Trump y Biden coinciden en una cosa, que Netanyahu tiene que apurar las negociaciones para finalmente lograr un alto el fuego con Hamas. Yo personalmente digo que a esta altura del partido, luego de prácticamente, estamos hablando de 8 o 9 meses de enfrentamiento con este grupo terrorista, evidentemente, bueno, en algún momento va a tener que aceptarse que la verdad que de los 115 rehenes que quedaron en poder del Hamas, ya se sabe que no habría vivos más de 75, y esto sería una situación con respecto al movimiento terrorista Hamas. Pero también es cierto que en eso hay una coincidencia entre Biden y un poco Trump. Lo que no es una gran coincidencia es en qué aspecto va a tener que ser aceptado, ya sea por Biden, Kamala Harris eventualmente, o Trump, una política de hacerse un poco, ¿cómo te puedo decir?, blando con respecto al Líbano, porque desde el Líbano es donde está actuando el Hezbollah, que tiene un poder de fuego enormemente superior al Hamas. Y desde el Líbano, concretamente, el Hamas en realidad está provocando, ya simultáneamente desde el mes de octubre, un bombardeo constante. Hay días en los cuales caen más de 200 misiles sobre el norte de Israel, y hay que decir que hay más de cerca de 70, 80 mil israelíes que no pueden retornar al norte del territorio de Israel porque están colindantes con el Líbano. La verdad es que acá va a haber inevitablemente un ataque al Líbano, a punto tal de que las aerolíneas libanesas, los aviones que están de esta aerolínea fuera del Líbano, no están regresando a la capital del Líbano precisamente porque están esperando en cualquier momento que exista este ataque israelí. La verdad es que acá hay que tomar una decisión. Primero, la respuesta tiene que ser dura, porque la verdad es que la opinión pública israelí no está aceptando ya medidas tintas con respecto al Líbano, con respecto al Hezbollah. Ahora, dura, pero tiene que ser calibrada. Sí, debería ser calibrada, pero el tema es que se está yendo ya de control un poco la situación, porque inevitablemente Irán en ese plano está en una posición muy cómoda. ¿Por qué digo cómoda? Porque la verdad que está dando pertrechos militares, financiamiento, órdenes militares al Hezbollah y al Hamas, pero no pierde absolutamente nada más porque está mirando, observando. Sabemos que el ataque que hizo Irán a Israel el 14 de abril, ya hace poquitos meses, en aquel momento Estados Unidos coordinó con varios países islámicos, árabes, que la verdad que hicieron una coalición
para detener esa lluvia de misiles y drones que había mandado Irán. La pregunta sigue en pie. Si eventualmente llega a ser Trump el próximo presidente, eventualmente podríamos ver un endurecimiento de las acciones de Israel en el Líbano. El problema es que tiene una intensificación de la guerra en el Líbano, hacer una guerra masiva. Ya sabemos que hubo dos guerras en el Líbano con Israel, uno en 1982, otro en el año 2006. La del 2006 duró 34 días. Pero el problema que tiene el Líbano es que tiene una estructura ya tan destruida y tan deteriorada que si eventualmente llega a haber una guerra mucho más profunda directamente con Hezbollah, el Líbano corre el riesgo de desaparecer como Estado. Y si el Líbano desaparece como Estado, incluso el Hezbollah tiene un poder de fuego mucho mayor que las fuerzas militares libanesas, ¿quién se quedaría a cargo del Líbano? Hay que también pensar en el día después. Ya hay un problema con Gaza respecto de quién va a hacerse cargo de Gaza el día después. ¿Y quién se haría cargo del Líbano? Se está hablando, en el caso de Gaza, una coalición de países islámicos y árabes que tienen que estar inevitablemente en esta solución del día después, y también Israel, que necesita su tema de seguridad para evitar otro 7 de octubre en cualquier momento. Te digo que la situación en el Medio Oriente no está nada fácil. Yo creo que si Kamala Harris llega a ser presidente en Estados Unidos, Kamala Harris tiene un coqueteo demasiado, en mi opinión, demasiado blando y demasiado cerca de lo que es el ala izquierda del Partido Demócrata. Me refiero a situaciones con respecto a Bernie Sanders, ese enfoque de que, bueno, ese enfoque occidental del buenismo, sin entender qué es lo que está pasando realmente en Medio Oriente. Trump, cuando se reunió con Netanyahu, le dijo concretamente, y lo dijo para hacérselo saber a Kamala Harris, que las opiniones de Kamala Harris son una afrenta para el Estado de Israel, concretamente, a punto tal de que cuando Netanyahu dio el discurso en el Congreso norteamericano, Kamala Harris, como vicepresidente, no asistió a esa reunión donde el primer ministro de Israel dio la charla. Esto fue una bofetada a nivel de relaciones internacionales, previendo cuál sería la actitud. Claro, Kamala Harris está en campaña, necesita el voto woke, el voto de la izquierda, el voto de ciertos pacifistas, el voto que increíblemente tiene de ciertos colectivos minoritarios que creen que si llegara a ganar el Islam radical, ellos podrían gozar de derechos en esa zona del Medio Oriente. Alberto, creo que en ese plano hay que aceptar. Sí. ¿Qué va a pasar con Siria? Porque, claro, si es atacado el Líbano, ¿cuál va a ser la actitud de Siria, que de por sí ya tiene un antagonismo muy marcado con Israel? Es correcto. Es muy buena tu pregunta. Cuando hablamos de Siria, recordemos que Siria tenía los altos del Golán, que los perdió en la Guerra de los 6 días en 1967. ¿Correcto? Luego los quiso recuperar y se alió también en el año 1973 en lo que se llamó la Guerra del Yom Kippur. Tampoco los pudo recuperar. Hubieron negociaciones en su momento en el año 2000, cuando estaba en el poder otro presidente, directamente estaba Clinton, los acuerdos de Camp David, y tampoco se llegó a ningún acuerdo. Y la verdad es que Siria nunca reconoció que la pérdida de los altos del Golán. Israel la hizo y anexó los altos del Golán a su territorio por una ley cuando estaba Menachem Begin en el año 2000, cuando estaba Menachem Begin en el poder, y en el año 2018 el presidente Trump le dio legalidad a esta anexión de los altos del Golán. Lo concreto, hoy en Siria, el dueño de Siria es Rusia. Quiere decir, fíjate vos, Santiago, tu pregunta es muy buena, porque cuando Israel bombardea con la fuerza aérea a pertrechos combatientes del Hezbollah que tratan de pasar armamento a la franja de Gaza, pasando por Siria, ¿quién le da los cielos abiertos a Israel para que pueda invadir el espacio de Siria? Inevitablemente Rusia. Entonces Siria de por sí, como país, perdió cualquier tipo de decisión política. La decisión política de Siria va a estar en función de lo que finalmente Vladimir Putin decida respecto de abrir o no los cielos a Israel. Y este es uno de los motivos fundamentales por los cuales tiene relación buena Israel con Rusia, porque a Israel no le conviene tener un enfrentamiento con Rusia. Claro. Ahí te pregunto, porque venimos hablando de la conquista que tuvo desde el Estado de Israel a hoy. ¿Cuántos
territorios ha anexado a su territorio, un territorio que la ONU le había destinado, como el Estado de Israel. ¿Cuántas ubicaciones ha anexado a través de lo bélico, entendiendo que es un país que tiene una cultura marcial? Correcto. Mira, la verdad que Israel hoy tiene 21.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Todo el Estado de Israel. 21.000 kilómetros cuadrados. Cuando hablamos de los Altos del Golán, estamos hablando de 1.000 kilómetros cuadrados en total. La verdad que lo que quedó siempre cuando se hizo esa resolución 181 de noviembre de 1947, ahí se había establecido, las Naciones Unidas, la partición de ese territorio, que en su momento pertenecía al Imperio Otomano, dividiéndolo en un Estado judío y otro Estado árabe, no Estado palestino, Estado árabe. Así dice la resolución 181. En aquel momento estaba el primer ministro Ben Gurión y dijo, no es el Estado que a mí me hubiera gustado en su extensión, pero es el único posible. Y lo aceptó con toda inteligencia, criterio que yo comparto totalmente. Posteriormente había quedado en disputa, por ejemplo, en la ciudad de Jerusalén, que se le había dado un corpus internacional separado que iba a ser decidido en los próximos años. Concretamente, cuando empieza 1948, se decreta el Estado, prácticamente de forma inmediata empieza la guerra. Entonces Israel empieza con esa guerra, la del 48, luego de los 6 días, captura, por ejemplo, Jerusalén, la parte oriental que estaba en poder de Jordania. Pero la Jordania tenía la parte oriental de Jerusalén en forma provisoria porque en teoría tenía que negociarse oportunamente el estatus definitivo. Y luego vienen territorios, que lo que sería Judea y Samaria, los cuales eventualmente Israel en varias oportunidades hubieron acuerdos que estaban a punto de lograrse. En consecuencia, incluso las negociaciones de Oslo de 1993, con Yasser Arafat, se llegó a un acuerdo, obviamente, y por eso se hace Claro. que en aquel momento la autoridad palestina iba a tener, o el Estado palestino iba a ser, tanto a la Franja de Gaza como Judea y Samaria. Finalmente los acuerdos de Oslo fracasan por motivos que exceden a esta entrevista, pero lo concreto es que ahora Israel estaría dispuesto, no cabe duda, en devolver seguramente 2 de las 3 áreas de Judea y Samaria. ¿Por qué te digo esto? Porque en 2 de las 3 áreas de Judea y Samaria no vive ningún judío, que son las áreas A y las áreas B. El tema es que el problema de la negociación es imposible porque ¿con quién se negocia? ¿Quién representa al Estado palestino? Claro. ¿Mahmoud Abbas? Pero Claro. no. ¿El Hamas? No. Entonces, ¿con quién negociás? Este es el problema. No y hay ese con es quién un tema. negociar. Claro. Claro, el tema es que viene Trump y dice, si yo llego a ser presidente, te digo lo que dice él, si lo logra o no es otro tema. Este tema habría que terminar de negociar porque hay que tomar medidas valientes y muy fuertes. Y Trump dice, y lo dijo la semana pasada, por eso yo tomé que Estados Unidos mude su embajada, por ejemplo, a Jerusalén, que es la capital de Israel, y también tomé la decisión de aceptar que Jerusalén sea la capital y mudar la embajada, y también fue el promotor, y en eso también tiene razón, que de los acuerdos de Abraham, que fue un acuerdo espectacular del año 2020, en la cual integraron países árabes que aceptaron el Estado de Israel y formaron esta paz. Y en realidad esto quedó interrumpido por el ataque del año 2023 porque estaba a punto de ingresar Arabia Saudita. Ahora, fíjate cómo se mueve el mapa político nuevamente. Arabia Saudita, por otro lado, lo que hizo cuando en junio del 2024, este año, vence el acuerdo de los petrodólares, no lo renueva. Ahora el petróleo se podría vender en otra moneda que no sea la norteamericana. ¿Por qué lo hace también? Y también entra y acepta formar parte de los BRICS, Claro. con los cuales los BRICS hoy representan más del 40% de la producción petrolera del mundo. Porque Arabia Saudita vio que la administración demócrata, entre otras cosas, no le garantiza la suficiente tranquilidad y el suficiente apoyo para eventualmente enfrentar a Irán en el caso que existe un enfrentamiento. Sabemos que Sin duda. un enemigo de Arabia Saudita es Irán por motivos no solamente ideológicos, porque la verdad que el régimen iraní lo que quiere es reproducir lo que en su momento hizo Gamal Abdel Nasser, que él hablaba del pan-arabismo, unir a todos los países árabes, aunque Irán, por supuesto, no es árabe, son persas, lo que quiere hacer es un pan-islamismo que no abrazaría, por supuesto, a Arabia Saudita, que es un enemigo jurado. Sin el duda. Medio Oriente es muy complicado. Ahí, Alberto, la verdad es que Alberto, tengo 2 preguntas para hacerte para la próxima, para que la vayamos pensando. La primera es, ¿cómo no? si se puede cuantificar
el poder de misiles de Hezbollah después de lo que vimos. Y la segunda es si la cúpula de hierro está preparada para los ataques del norte, porque durante mucho tiempo estaban los cañones enfocados hacia otro lado, y si están impactando algunos misiles de Hezbollah, quisiera que veamos cuál es la parte logística de Israel en el norte. Bueno. ¿Te parece para la próxima? Me parece perfecto y te mando un abrazo grande. Gran abrazo, Alberto, que sigas bien. Alberto Rusco-Lequier contándote todo lo que tiene que ver con la historia, con lo actual. Pero la historia forma parte de los conflictos que tenemos hoy entre Hezbollah, Israel, Hamás y muchos países que están detrás de las decisiones de cada uno de estos pequeños países de Medio Oriente, pero que tienen mucho más peso en la geopolítica mundial.